Shalom, shalom. Dios te bendiga de manera muy especial. Remy Javier con ustedes por este espacio. Quiero bendecir a todo el que pueda ver este video y escucharlo. Amén. Espero que sea bendecido en el nombre de Jesús. En este momento vamos a estar hablando de un tema que me llama mucho la atención y me interesa compartir esta enseñanza con ustedes para que ustedes también se fortalezcan cada día más en el Señor. Amén. En esta ocasión quiero hablar de la fe, pero quiero hablar de un punto esencial de la fe y es de la parábola del grano de mostaza, cuando Jesús hace comparación de nuestra fe con un grano de mostaza. Amén. Quiero enseñar un punto ahí muy importante que yo sé que muchos lo saben, pero otros ignoran y sería bueno que sepan esto, porque quizás como muchos de los que pueden ignorar lo que vamos a hablar aquí, yo también estuve en esa posición de ignorar esta parte o de no manejar esta enseñanza. Amén. Tú sabes que tener una luz de la palabra es algo importante. Cuando tú tienes luz de la palabra, las cosas son diferentes. Tu relación con Dios, tu mentalidad es diferente. Cuando tú tienes luz, revelación exacta, interpretación exacta de un texto, la cosa es mejor en Dios. Amén. Para efectuar esta enseñanza vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 17, verso 19. Dice lo siguiente en el nombre de Jesús. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Escuche esto: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Amén. La base de la enseñanza que vamos a tener está aquí, a donde acabamos de leer, en Mateo 17, del 19 en adelante. Pero antes de proseguir con la enseñanza, quiero leerle esto. Eh, Evangelio de Mateo 13, dice así, 13 del 31 al 32. Jesús dice lo siguiente: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y llega a ser como un árbol, hasta el punto de que los pájaros del cielo acuden a anidar en sus ramas. Amén. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Amén. Este verso o esta parábola que el Señor Jesús nos da o dio aquí en esa ocasión a los discípulos hace alusión de una situación que tuvieron los discípulos ahí, que había alguien endemoniado, entonces ellos no pudieron sacarlo, y una persona se le acerca a Jesús y le dice: mira, yo te lo traje a ti para que tú le saques el demonio, porque tus discípulos no pudieron. Jesús le dice a los discípulos, o sea, falta de fe. Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a esta montaña: pásate de aquí a allá, y la montaña se pasaría. Pero ¿qué está pasando exactamente con la fe del tamaño del grano de mostaza? O sea, muchos entienden, interpretan que Jesús le está diciendo a ellos que su fe tiene que ser simple y llanamente como un granito de mostaza para que las cosas sobrenaturales pasen, o para que las cosas en Dios puedan fluir. Yo mismo entendí esto por mucho tiempo, pero cuando tú buscas la luz de la palabra, la verdadera interpretación, te vas dando cuenta de muchas cosas en la Biblia que no son como nos han enseñado hace mucho tiempo, y que quizás nosotros ignorábamos y no le poníamos mucha atención. Amén. Pero para seguir explicando esto, mire dónde voy, mire dónde quiero caer. El Evangelio de Mateo 13 dice, en su capítulo 13, 31 al 32, Jesús dice, ya se lo leí, se lo voy a repetir, dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Amén. Es ciertamente la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, escuche bien, cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y llega a ser como un árbol, hasta el punto que los pájaros del cielo acuden a anidar en su rama. Cuando Jesús hace alusión aquí en la parábola del capítulo 17 de Mateo, Jesús se está refiriendo al grano de mostaza
y diciéndole que si su fe fuera como esta, ellos le dirían a esta montaña, muévete de aquí a allá y se movería. Pero no es que Jesús le está diciendo que su fe tiene que ser como un grano de mostaza. No, no, no. Aquí el grano de mostaza representa expansión, crecimiento. Si usted se fija en el capítulo 13, si no me equivoco, de Mateo 13, 31, 32, habla de un sembrador que sembró un grano de mostaza en un campo y él creció y dio fruto y sucesivamente. O sea, cuando se habla de un grano de mostaza en este contexto, se está hablando de crecimiento. O sea, ¿qué le está diciendo Jesús a los discípulos en Mateo 17 acerca de la palabra del grano de mostaza? Que su fe tiene que ser y debe de ser como un grano de mostaza que comienza pequeña. O sea, el grano de mostaza es un asuntico pequeño. Eso es algo eh, diminuto, amén. Pero cuando se siembra, dice, según lo que yo investigué, esto llega a ser hasta de, de 8 pies. El árbol que da el grano de mostaza llega a crecer como hasta 8 pies más o menos. Y no sé, cuidado sin más, pero más o menos lo que yo pude, en lo que leí, daba a interpretar esto, que llegó a crecer como 8 pies. Pero, ¿qué les quiero dejar dicho con esto? Eh, Esto da a entender que cuando Jesús habla de la fe y del grano de mostaza, nos está diciendo que tu fe puede ser y debe comenzar como el grano de mostaza, pero debe de crecer, debe de expandirse, no una fe que usted interprete, que tu fe debe de ser como un grano de mostaza, aunque sea así de pequeña, con eso tú lo necesitas para tú hacer y tú decirle a esta montaña, muévete de aquí a allá y eso lo va a hacer. No, Jesús está queriendo dar a entender con esta parábola que tu fe debe de ser expandida, que debe de crecer, que debe de ensancharse, que no se debe de quedar chiquita. Por esta razón que usted ve mucha gente en el tema de la fe estancada, mucha gente que no avanza, mucha gente que no fluyen, que la fe todo el tiempo está pequeña, que no pasa de ahí. Y es por esta razón. Es porque no tienen una verdadera interpretación o no manejan esta real interpretación de esta parábola. O sea, Jesús, Dios necesita que tú y yo entendamos que nuestra fe puede iniciar, vamos a decirlo así, pequeñita, como el granito de una mostaza. Eso es algo, mire, que en la palma de su mano usted fácilmente ni lo distingue. Pero cuando usted lo siembra, él se expande, debe de expandirse. Cuando usted siembra eso en una tierra fértil, se expande, se da un árbol grande, crece. O sea, su fe debe de crecer, su fe debe de aumentar. Que si tuviera fe como un grano de mostaza, usted nada más necesita un chinchín de fe. Usted necesita ese chin de fe, pero tiene que hacerla crecer, según la interpretación de estos versos. Tiene que hacerla crecer, tiene que expandirla, no la puede dejar chiquita. Por eso le dije al principio del video que lo mejor del mundo y lo más rico es cuando usted tiene una real interpretación o luz de la palabra de Dios, cuando usted tiene la verdadera interpretación. Si tuviera fe como un grano de mostaza, que tu fe, aunque comience pequeña, se expanda, se dé grande, no se quede estática. El grano de mostaza es un grano que usted lo siembra, un granito, una semilla que usted la siembra, amén, pero ella crece con una estatura como de 8 pies. Ella crece, no se quede estática. Cuando Jesús habla de esto, te está diciendo que tu fe debe de expandirse, que tu fe debe de crecer, que tu fe debe de aumentar. Y que si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete de aquí y ella se va a mover allá. Amén. Pero te está diciendo que tu fe la aumentes para que las cosas que tú quieres que pasen sucedan. Y les repito, por eso hay mucha gente estancado hace mucho tiempo en el tema de la fe. Gente que su fe en el nivel espiritual no crece. Y es porque la dejan pequeñita, así, mire, así. Como el real grano de mostaza, simbólicamente hablando. La dejan así y no la ejercitan. No crece, no se da un árbol. Entonces, el tema de la fe y el grano de mostaza es Jesús hablando en esta parábola, diciéndonos, ponla crecer, expándela, no la dejes estática. En el segundo verso que leímos, habla de un sembrador
Y cuando hablamos de un sembrador, estamos hablando de expansión, de abundancia. O sea, tu fe debe de crecer, debe de expandirse, debe de abundar. Y a esto se refiere Jesús en el libro de Mateo, amén. En el libro de Mateo, en su capítulo 17, verso 19 en adelante. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. O sea, la tenían chiquita. La fe estaba chiquita, como el granito de mostaza. Amén. O sea, eso es lo que él quería darles a entender en ese momento. O sea, la tenían chiquita. O sea, la intención de Jesús es que tu fe no se quede estática, que ella crezca, que ella se expanda. Si tuviera fe como un grano de mostaza, te repito para que se te quede, el grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas que usted puede imaginarse, pero cuando es sembrada en tierra fértil, en una buena tierra, ella crece, ella se expande. Y a eso se refiere Jesús, que tu fe, aunque comience como un grano de mostaza, se expanda, que crezca, que llegue hasta donde usted ni siquiera puede imaginarse, pero hágala crecer, no se quede estático. Amén. Y esa es la interpretación, esa es la luz de esta parábola. Amén. Espero que esta enseñanza usted la capte, la guarde en su corazón, porque realmente es lo que Dios quiere y necesita de nosotros, que nosotros entendamos, que tengamos luz, interpretación correcta de su palabra, para que tengamos un evangelio más eficaz y una relación más cercana con Él. Shalom, Remy Gabriel con ustedes, y espero que esta enseñanza le haya traído bendición a su alma en el nombre poderoso de Jesús.